Ok. Bueno, hoy seguimos, ya casi terminamos, pero la serie Sugiere al Pastor. Yo me acuerdo cuando estaba de mozo, ustedes saben ¿alguna vez ustedes han tenido online dating? Citas por la internet. ¿No? Para que sepan que yo conocí a mi esposa en christiansmingle.com. Para que sepan que sí se puede. Bueno, en una de esas momentos en que usted habla con la gente y tal, hay una muchacha que me responde y me dice: hola, ¿cómo estás? Chévere, empezamos a hablar de tal. Y dice: yo soy cristiana. Oh, qué chévere. ¿Tú eres nacida de nuevo? No, yo solo soy cristiana. Es lo mismo. Entonces, pensé que era un tema bien necesario para hablarlo hoy. Os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Este mundo está lleno de religiones falsas, explicaciones vacías de las Escrituras y personas que creen que van a ir al cielo por creencias adulteradas que han cegado este mundo completamente. Y esto es evidencia de que Satanás pues está haciendo de la suya, y porque él es un mentiroso, el padre de mentira. Cada vez que él susurra el oído a un inconverso, le está diciendo: haz lo que te haga sentir bien. Si te sientes bien, no puede ser malo. ¿Tú crees que Dios declararía juicio contra ti porque te estás haciendo lo que te satisface? Eso es el susurro de Satanás en los oídos de cada uno de nosotros. Satanás siempre ha sido un mentiroso, ¿sí o no? Desde el principio. Génesis 3, del 1 al 7. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ahí está, el mentiroso. Eso no fue lo que dijo Dios. Pero entonces Eva, como que era un poquito más inteligente, y dijo, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces Satanás es un experto en combinar la verdad con la mentira, para atraernos a nosotros. Ok, amén. Sigue el texto. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día del mal, que de él, tengo yo con mis problemas aquí para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y los ojos de ambos, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, él siempre ha sido mentiroso desde el principio. Cuando los ángeles se cayeron del cielo, la Biblia no dice exactamente eso, pero usted sabe cuando Satanás se le subió el orgullo y quería ser como Dios, ¿verdad? Se trajo una tercera parte de los ángeles. ¿Y cómo se los trajo? Yo estoy seguro que le dijo mentira, le metió una mentira. Entonces, os es necesario nacer de nuevo. Desde el punto de vista de Dios, hay dos tipos de personas en este mundo: la obediente y la desobediente. Y si usted se va primero de Pedro, si usted se quiere se va, pero yo no me voy a ir, pero podemos ver esas diferencias: la persona obediente y la persona desobediente. La persona obediente, en primero de Pedro 2, del 6 al 7, dice que cree en Cristo. Esa es la persona obediente, cree en Cristo. La persona obediente es obediente a la verdad de Dios. Capítulo 1:22 de 1 de Pedro. La persona obediente debe buscar ser santo. 1 de Pedro, del 15 al 16. La persona obediente no se conforma a los deseos de la carne. 1 de Pedro 1:14. Y la persona obediente es una piedra viva, escogida y preciosa delante de Dios. 1 de Pedro 2:4. Y la persona obediente, que obedece a Dios, es una persona
que es nacida de nuevo. La persona desobediente es todo lo contrario. No cree en Cristo, versículo 7. Son desobedientes a la palabra de Dios. No se preocupan por ser santos. Se dejan llevar por los deseos carnales. Y evidentemente no son nacidos de nuevo. Son hijos del diablo. Porque así lo dijo el Señor Jesús. Hijos de desobediencia en la Biblia. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Si nosotros nos vamos a 1 de Pedro 1:3, Pedro nos dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. 1 de Pedro 1:23 dice: habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nacemos de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque por la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Santiago nos lo pone de esta manera: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. ¿Nacemos de nuevo por nosotros solos? No. Dios nos hace nacer de nuevo. 1 de Pedro 1:3, ya se los dije. Y hoy vamos a estudiar del nacimiento nuevo, del nuevo nacimiento. Juan 3, del 1 al 8. Y lo primero que vamos a decir es que la perspectiva incorrecta de la salvación. Versículos del 1 al 2. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios está con él. La salvación no es por obras. Porque ¿qué dice Efesios 2, del 8 al 9? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nicodemo era un fariseo prominente, lo cual indica que era parte del Sanedrín, que era más o menos como el Consejo Supremo de Justicia, y tenía un alto nivel económico. Nicodemo era como Pablo, más o menos, un fariseo de fariseos, era un hombre extremadamente preparado. Su nombre significa victorioso entre su gente. Jesús mismo lo llama el maestro de Israel. En el original griego dice él, o sea, como que era bien conocido en las áreas de los fariseos. O sea, era un excelente maestro. Perdón. Los fariseos creían que por una práctica celosa de la ley y adherirse a ella al 100%, ellos iban a entrar al reino de los cielos, por obra. Entonces esa es la perspectiva incorrecta de la salvación. Se habían convertido en hipócritas queriendo poner cargas en otros que ellos mismos no podían llevar. Romanos 2 del 21 al 24 nos dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que jactas de la ley, violando la ley, deshonra a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. La perspectiva incorrecta de la salvación es cuando nosotros creemos que nosotros podemos trabajar por ella para llegar al cielo. Entonces, mire, Nicodemo tenía un concepto erróneo sobre quién era Jesús, porque él decía que era un maestro. Y con que Jesús sea nuestro maestro es suficiente para que lleguemos al cielo. Tiene que ser tu rey, tu salvador y tu Señor. Jesús no solo es un maestro, Él es el salvador del mundo. Los judíos creen que Jesús era un gran maestro y que hizo milagros. Los testigos de Jehová creen que Jesús era un gran maestro y que hizo milagros. Los mormones creen que Jesús era un gran maestro y que hacía milagros. Pero eso no es suficiente. Le dijo el Señor a Jesús a Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo ha aceptado que Jesús proviene de Dios, pero eso tampoco es suficiente para entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo, le dice el Señor. Ahora bien, por alguna razón, Nicodemo quería hablar privadamente en la noche. Y aquí hay varias
comentaristas que dicen diferentes cosas. Por ejemplo, muchos dicen que Nicodemo fue a Jesús en la noche para no tener interrupciones. ¿Tiene sentido? Otros porque le daba vergüenza que sus amigos fariseos lo vieran con él. Probable. El pastor Adrian Rogers sugiere que Nicodemo no podía dormir porque tenía la inquietud de saber cómo podría entrar al reino de Dios y por eso se reunió con Jesús en la noche. Todo eso es posible. Nicodemo vino a Jesús porque quería indagar más sobre el reino de Dios, porque si no, no hubiera tenido ninguna reunión con Jesús. Mire, nosotros a veces los cristianos tenemos un montón de razones por la cual nos llamamos cristianos. Por ejemplo, yo soy cristiano porque yo crecí en una iglesia. Yo soy cristiano porque mi papá es pastor. Yo soy cristiano porque yo soy una buena persona. Yo soy cristiano porque yo no miento. Yo soy cristiano porque no le hago mal a nadie. Esas razones no son válidas. Entonces entendamos de una vez por todas que para ser salvo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Amén? La segunda parte es, en este pasaje, que la condición de la salvación. Vimos la perspectiva incorrecta de la salvación, ahora es la condición de la salvación. Jesús inmediatamente refuta la suposición que la identidad racial de Nicodemo le aseguraba un puesto en el reino de Dios. Porque eso es lo que ellos creían. Mientras más hago, más cerca estoy de Dios. Es como si el Señor Jesús le estuviera leyendo a mente a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la condición. Es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no eres cristiano y eres un mundano. Si no naces de nuevo, no vas al cielo y te vas al infierno. Si Nicodemo, en este punto de la conversación, todavía no era cristiano. Porque si nos vamos al capítulo 2 de Juan, en los versículos del 23 al 25, fíjese lo que dice. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que habla el hombre. Ahí está, porque conocía a todos, incluyendo a Nicodemo. La condición de debes nacer de nuevo. La otra cosa que podemos ver aquí es la perplejidad del hombre. Y aquí es cuando Nicodemo le hace la pregunta. Mire, vamos a leerlo, por cierto. Versículo 4. Respondió Jesús y le dijo, Nicodemo le dijo en el 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Mire, yo me acuerdo que uno de mis pastores en mi temprana edad cristiana, él decía que Nicodemo era un bruto. Él no era ningún bruto. Él entendía muy bien lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que no, el Señor se lo va a aclarar. Mire, él estaba usando un método que llaman el diálogo rabínico. Para que sepan por qué él ha dicho eso. ¿Cómo se aplica ese método? Bueno, él resalta el significado imposible de las palabras, que es lo que él dijo, que se iba a meter en el vientre de su madre, con la finalidad de excluir ese significado en particular y extraer el verdadero significado. Entonces es como si estuviera diciendo, Maestro, Jesús, es imposible que un hombre entre en el vientre de su madre por segunda vez, eso lo sé yo. Para nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres decir? Entonces Nicodemo estaba un poquito confundido, estaba perplejo, pero no era un falto de inteligencia, en lo absoluto. Él se sabía la Biblia, en aquel entonces la Biblia para atrás y para adelante. Él había venido a Jesús para tener una conversación seria, y el Señor se va a poner serio. Él era el único de los fariseos que le ofreció respeto a Jesús al llamarlo rabí. Interesante eso. De hecho, él es el único de los fariseos en los 4 evangelios que se convierte a Jesús, y eso lo vamos a ver más adelante. El único. La explicación de la salvación. Ese es el número 4. La explicación de la salvación. Nacer de nuevo significa nacer de arriba, nacer espiritualmente. La palabra de nuevo en griego significa de arriba. Ahora, si nos vamos a ese versículo, en el 5, Jesús respondió en verdad te digo,
que el que no nace de agua, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero vamos a aclarar lo del agua. No se está refiriendo al bautismo. En ese contexto no soporta el bautismo y el Antiguo Testamento no soporta esa idea para nada. No se está refiriendo al nacimiento físico, porque no tendría sentido que Jesús le estaba diciendo que tenía que nacer físicamente de nuevo. Tanto Jesús como Nicodemo eran unas personas extremadamente, bueno, Jesús Dios, inteligentes. Yo lo que creo es lo que dice Ezequiel. Ya saben por qué Nicodemo no podía no saber de la cosa. Nicodemo sabía de ese pasaje de Ezequiel. Fíjense lo que dice. Ezequiel, Pablo y Pedro están de acuerdo con esto. Ezequiel 11, del 19 al 20, ¿qué dice? Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Ok? Y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Estos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 36, del 25 al 27 dice, entonces os rociaré con agua limpia, ahí está, y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ahí está. O sea que Nicodemo sabía de eso, pero el Señor se lo tuvo que explicar. Entonces, nacer de agua y espíritu significa que Dios nos limpia de todo nuestro pecado y pone su espíritu en nosotros. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía y se iba, ¿verdad? Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, ese Espíritu se queda allí para siempre. Porque la salvación no se pierde, menos que... Si alguno cree que la salvación se puede perder, usted me habla conmigo después del servicio. Entonces, nacer de agua y de espíritu significa que Dios nos limpia de todos nuestros pecados y pone su espíritu en nosotros. Víctor, estoy tratando lo más posible de predicar más despacio, pero estoy un poquito acelerado. Estoy hablando rápido. Ni que intente, ¿verdad? Mi esposa me dijo, mi amor, yo no te entiendo nada, pero yo sé que estás hablando rápido. Perdón. Víctor me dice que si yo predicara a una velocidad normal, mis mensajes fueran de 1 hora y media. Ok, entonces, ¿qué utiliza el Señor para limpiar nuestros pecados y poner su espíritu en nosotros? Él utiliza su palabra, que a su vez es representativa del agua. ¿Ok? Efesios 5 del 26 al 27 dice, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ahí está. Nacer de nuevo es un acto de Dios a través del cual Él te recrea, te rehace, porque tú estabas muerto en tus pecados. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Por eso que nosotros no nos podemos hacer de nuevo nosotros mismos. Miren, y este proceso es lo que llaman la doctrina de la regeneración. ¿Qué es eso? La regeneración, de acuerdo al diccionario bíblico, dice, es un término que describe la necesidad de una persona de recibir un nacimiento nuevo, una vida nueva, una naturaleza nueva, una disposición nueva, un nuevo carácter, una nueva mente, y nosotros no contribuimos en lo absoluto a eso. Por eso proviene de Dios. Dios tiene todo el control en el nuevo nacimiento. Nosotros no tenemos absolutamente no control. En el versículo 7, Nicodemo repite, el Señor, no te asombres que te haya dicho, os es necesario
de nuevo, de nacer de nuevo. Dice aquí, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y ni de dónde va. Así es que todo el que es nacido del Espíritu. El versículo 8 nos ofrece una ilustración del nuevo nacimiento. Esta palabra griega, viento, es también la palabra que se utiliza para espíritu. Interesante. Este es el único caso en el Nuevo Testamento en que se utiliza esa palabra para referirse al viento, aunque en el Antiguo Testamento se empleaba comúnmente la misma palabra hebrea, ruach, tanto para viento como para espíritu. La razón de este uso singular es resaltar la semejanza que existe entre la acción del espíritu y la acción del viento. Al igual que el viento es invisible, incontrolable e imposible de comprender plenamente, sus efectos se pueden percibir con claridad. De la misma manera, la obra del Espíritu Santo, a pesar que el Espíritu Santo no se puede ver, el resultado de sus acciones sí se puede ver. John Phillips, por ejemplo, en su comentario nos dice, la acción del Espíritu sobre el alma del pecador es análoga a la acción del viento en el mundo natural. Así como las ramas de un árbol delatan el paso del viento, los pensamientos, las palabras y las obras de una persona revelan que una fuerza invisible ha influido en ella. Por eso que yo digo que un cristiano sin fruto no es cristiano nada. Yo no sé de dónde sacaron eso que los cristianos carnales, cristianos espirituales. Yo no sé de dónde sacaron eso. Yo siempre lo he dicho y no me van a sacar de allí. Un cristiano debe tener frutos, aunque sea uno. Un cristiano sin fruto no es cristiano nada. Si usted me lo quiere, si nos ponemos a, ¿cómo se llama? Lo que hacía Charlie Kirk. Ahí nos vamos. Pero para mí el cristiano debe tener frutos. Yo les he hecho este cuento otras veces. Había un muchacho que trabajaba para mí, que me dijo, mi papá era predicador, mi abuelo era predicador. Yo conocí a Jesús, pero yo vivo como me da la gana. Tranquilo. No nos vemos en el cielo. Pero bueno, este trabajo del Espíritu en nuestras almas muertas debido al pecado es lo que llaman la regeneración. La regeneración es un término que describe la necesidad de una persona de recibir el nuevo nacimiento, una vida nueva, una naturaleza nueva, una disposición nueva, un nuevo carácter, una nueva mente, y nosotros no contribuimos en eso en absoluto, ya se los había dicho. La regeneración es lo que capacita al pecador para creer, para arrepentirse y venir a Cristo en fe. Eso es lo primero, la regeneración. Porque si no estamos regenerados, ¿cómo vamos a recibir a Cristo? Leon Morris dice lo siguiente sobre la expresión, es necesario nacer de nuevo. Estas solemnes palabras excluyen para siempre la posibilidad de la salvación por mérito humano. La naturaleza del hombre está tan atrapada por el pecado que una actividad del mismo Espíritu de Dios es una necesidad para estar asociado con el reino de Dios. Lo voy a leer. Estas solemnes palabras excluyen para siempre la posibilidad de la salvación por mérito humano. La naturaleza del hombre está tan atrapada por el pecado que una actividad del mismo Espíritu de Dios es una necesidad para estar asociado con el reino de Dios. Entonces, como dice el Señor, debemos, en el 7, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene y ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Podemos ver al Espíritu? No. Pero sí podemos ver lo que el Espíritu hace en las personas, las cuales el Señor salva. Aleluya. Debes nacer de nuevo. Juan 7, del 50 al 51, fíjense lo que dice. Juan 7, del 50 al 51. Dice la palabra, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, le dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? ¿Qué estaba haciendo Nicodemo? Si te lees el contexto allí, estaba defendiendo a Jesús. Eso es un fruto. Observe.
Juan 19, 38 al 39. Les estoy mostrando esto para mostrarles que yo creo que Nicodemo fue nacido de nuevo. Juan 19, del 38 al 39. Dice la palabra. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, fíjense la relación allí, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Varias observaciones que quiero hacer aquí. Podemos ver una diferencia de antes y después, ¿verdad? Antes estaba en secreto, ahora está público. ¿Ok? Esa es la primera. Lo otro es que él gasta una exorbitante cantidad, porque eso es cuando ellos dicen ahí que lo de la mirra y todas esas cosas, eso era mucho dinero, o sea que el hombre tenía dinero. Y para embalsamar los cuerpos también tenía que tener mucho dinero. Entonces, esos son frutos. Ahora mire, el nuevo nacimiento debiera causar una transformación, la cual se hace más palpable a medida que uno cree en Cristo, o crece en Cristo. Y estos versículos que acabamos de leer nos muestran que en realidad, para mí, hubo una transformación de Nicodemo. Ahora, lo que les voy a decir ahora son tradiciones, o sea que pueden ser verdad o pueden ser mentira. Para mí son verdad, porque vienen de historiadores bien serios. Pero con esos dos textos que yo le di, yo creo que Nicodemo fue nacido de nuevo. Recibió la salvación de Jesús. Ahora miren lo que dicen las tradiciones. Unas tradiciones dicen que Nicodemo defendió a Jesús en su juicio ante Pilato. Su confesión del Señor de Jesús como Salvador le costó su rol de fariseo, dicen algunos historiadores. Fue excomulgado, despedido y desterrado de Jerusalén por unos judíos hostiles. Su familia quedó reducida a una pobreza absoluta tan severa que su hija, en nombre de la familia, debido a su pobreza, tuvo que cavar entre montones de estiércol para encontrar un grano para comer. Durante este vergonzoso momento, un rabino se acercó a la hija de Nicodemo y le preguntó quién era ella, y ella respondió: yo soy la hija de Nicodemo. A lo que el rabino respondió: ¿qué pasó con tu padre? Y la niña dijo: siguió a Cristo y fue desterrado, y el rabino la dejó sola y se fue. Siglos después, un historiador hace referencia a un documento antiguo que registra que Nicodemo fue martirizado por su devoción a Cristo al ser asesinado a golpes en una revuelta. Independientemente si esto es verdad o no, yo creo que Nicodemo fue regenerado por el Señor, fue nacido de nuevo. Un hombre de alto calibre como Nicodemo no tenía sentido que se expusiera públicamente sabiendo que sus amigos fariseos pues le iban a tener problemas con eso. Yo creo que se había transformado desde el fondo del alma. Porque ¿quién puede en contra de las palabras hermosas y bellas del Dios del universo? Mi pregunta en esta mañana: ¿el Señor lo ha rescatado a usted de las garras del maligno? Si no, Jesús te está diciendo que hoy necesitas nacer de nuevo para entrar en su reino y convertirte en un hijo de luz. Juan 3, 19 al 21 nos dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y la verdad no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Mire, yo pienso que estos versículos del 1 al 21 del capítulo 3 de Juan
es un recurso muy efectivo que podemos utilizar para compartir el Evangelio con la gente que está a nuestro alrededor. Mire, en los versículos del 1 al 8 nos muestra el nuevo nacimiento, ¿verdad? En el versículo del 9 al 15 nos muestra una ilustración de la cruz del Calvario. En los versículos del 16 al 18 vemos la invitación a creer en Cristo, ¿ves? Porque de tal manera los amó Dios al mundo. Y finalmente en los versículos del 19 al 21 observamos la implicación de vivir para Cristo. Y ahora en el último versículo de Juan 3, Jesús nos deja estas palabras conmovedoras. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Imagínense que el Señor viniera a uno de nosotros cuando no conocíamos al Señor. Imagínense que Jesús le está hablando a usted y dice, vamos a imaginar lo que me está hablando a mí, y me dice, Juan, debes nacer de nuevo. Mire, yo no soy de creer muchas cosas así exorbitantes, pero si a mí se me apareciera el Señor, como le pasó a Pablo, ¿quién puede aguantar eso? Pablo se humilló ante el Señor. Y a veces, hermano, nosotros sentimos el llamado. Y eso te lo digo yo porque Dios me llamó. Yo no creo que les he dicho esta parte de mi testimonio. Dios me llamó y yo no le escuché. Y después me volvió a llamar. ¿Se acuerda cuando el Señor llamó a Samuel? Samuel, ¿quién me está hablando? Y le decían, acuéstate, que eso no fue nada. Samuel, ¿qué te está hablando? La tercera vez le tuvo que decir Elí, acuéstate, ponte a dormir y escucha. La primera vez yo no escuché, pero la segunda vez yo sabía que era el Señor el que me estaba tocando mi corazón. Y ahí me convertí al Señor. Él me salvó, Él me regeneró, me perdonó de mi pecado. Y por ahí pues empecé mi vida cristiana, que como escuché un predicador la otra vez, venir a Cristo no es algo fresita, como dicen por allí. El grandísimo John Piper dice, venir a Cristo se va a poner peor la cosa. Y yo digo, John Piper, pero ¿cómo? Eso no es una buena, ¿cómo se llama? Marketing. Pero es la verdad, ¿no? Dios lo trae a usted muchas veces hacia Él a través de los problemas. Y a veces no lo queremos creer. A veces no lo queremos creer. Ahora, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor, porque definitivamente que no importa qué tanto conozcamos de la Biblia, Señor, no importa qué tanto conocemos de historia, no importa qué tanto conocemos de geografía, si nuestro corazón está vacío y tu Espíritu Santo no reside en él, Señor. Yo creo, Señor, que Nicodemo entendió que él debía nacer de nuevo, Señor, y él nació de nuevo y tú lo regeneraste, Padre Santo. Él es el ejemplo perfecto para decir que él sabía todas las escrituras, Señor, pero no te conocía a ti personalmente. Así que, Padre, yo oro por cualquier persona en este momento que todavía no es parte de tu familia, Señor. Que tú la traigas hacia ti, Señor. O alguno de nosotros, Padre, para que compartamos el Evangelio con ellos como debe ser, Señor. Para entender precisamente cómo es nacer de nuevo. Ayúdanos, Padre, a día tras día, Señor, a aclarar
y pulir más ese compartimiento del Evangelio, Señor. Porque muchas veces, Señor, a veces nos falta la cosa. Pero, Padre, tú, en tu inmensa misericordia, tú nos das sabiduría, Padre Santo. Incrústanos en nuestros corazones el deseo de seguir estudiando tu palabra, Señor. De seguir escuchando mensajes, de seguir estudiando con otras personas, Señor, que nos pueden enseñar cosas que no sabemos. En otras palabras, Señor, ayúdanos a discipularnos los unos a los otros. Gracias, Padre Santo, por tu por lo que has hecho hoy en esta mañana, Señor. Gracias por tus fuerzas, Señor, por el gozo que tú pones en nuestras vidas a pesar de todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.